La Universidad de Playa Ancha es una universidad pública, regional, estatal y pluricultural, con una fuerte identidad corporativa y una manifiesta vocación de servicio público, con alto sentido de responsabilidad social y clara valoración de su capital humano. Desarrolla carreras técnicas y profesionales en las áreas de educación, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, arte, salud, ingeniería y humanidades, en sus sedes ubicadas en Valparaíso y San Felipe. Desde su creación en 1948, bajo el nombre de Instituto Pedagógico de Valparaíso, la UPLA ha ido creciendo privilegiando su vocación de servicio, su sentido social y su patrimonio intangible, acumulando tradición y experiencia pedagógica. Actualmente, nuestra universidad se encuentra acreditada institucionalmente por la Comisión Nacional de Acreditación por un periodo de 5 años en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio. Universidad de Playa Ancha. Cambia, crea, construye. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la defensa del estudiante Julio César López Núñez para optar al grado de doctor en Políticas y Gestión Educativa, cuyo tema es Cultura dominante en la política gubernamental, análisis holístico sobre la política de educación superior chilena 1990-2020. La comisión está compuesta por el profesor Óscar Espinosa en calidad de director de tesis, la profesora María Jacqueline Rojas en calidad de profesora informante, el profesor Rodrigo Bazán Arcos en calidad de profesor extramural y la profesora Daisy González Parada en calidad de profesora no adscrita y Carolina Santelices como ministra de Fe. Dispones de un máximo de 30 minutos para tu exposición, Julio, y posteriormente damos paso a la ronda de preguntas. Puedes comenzar. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero iniciar esta presentación dando mi agradecimiento a la Universidad de Playa Ancha por haberme permitido formar parte del programa de doctorado en Política y Gestión Educativa, a su coordinación y a los profesores informantes que gracias a sus comentarios y observaciones respecto al trabajo finalizado hace un par de meses atrás he logrado arribar a un documento que me complace completamente. De forma paralela también quisiera dar mis agradecimientos públicos a mi director de tesis, doctor Óscar Espinosa Díaz, por su constante apoyo, orientaciones y, por cierto, paciencia, que gracias a ese desinteresado accionar del profesor Óscar Espinosa he logrado llegar a esta instancia. La presentación la he estructurado en 3 apartados, el primero de ellos dando cuenta del problema de investigación, el segundo encargado de entregar algunos antecedentes normativos y financieros que permiten describir el contexto en que se enmarca la presente investigación, junto con el marco teórico y metodológico, y para finalizar el tercer apartado es respecto a los resultados y conclusiones de la investigación. Desde esta perspectiva, mi investigación aborda a la política pública como esta instancia en donde se deben centrar los esfuerzos en resolver un problema de orden público y por tal razón se debe considerar que una política pública en materia de educación debe estar orientada hacia la búsqueda de la justicia social y la equidad. Sin embargo, se debe considerar que la literatura científica es enfática en señalar
que algunos organismos internacionales, tales como es el caso del Banco Mundial y la OCDE, logran influir en el diseño e implementación de políticas de educación superior en todo el mundo. Es así entonces como es posible sostener que la educación superior en sí, la política de educación superior ya no se estaría generando dentro de los organismos tradicionales gubernamentales, sino que más bien estaría respondiendo a los intereses de las agendas que describen a estos organismos internacionales. Así entonces, el problema en sí es respecto a los efectos que causaría la aplicación de una política pública con un origen descontextualizado que no estaría considerando la cultura e identidad local y que más bien estaría basado en las influencias que ejercerían estos organismos internacionales, tales como es el caso del Banco Mundial y la OCDE. Respecto al problema, este se estructura en base a 3 preguntas de investigación. La primera de ellas enfocada en reconocer cómo incidieron estos organismos internacionales, tanto en el diseño como en la implementación de las políticas de educación superior chilena en las áreas de cobertura, acceso y financiamiento del sistema en los últimos 30 años. Una segunda pregunta de investigación enfocada a identificar respecto a la relación de dominación, considerando la teoría de poder y dominación de Max Weber entre estos organismos internacionales y los gestores de nuestra política pública en materia de educación superior. Y por último, la tercera pregunta de investigación enfocada hacia el poder descubrir si existe un reconocimiento por parte de los gestores de nuestra política de educación superior respecto a la existencia de una influencia de estos organismos internacionales en el diseño e implementación de las políticas de educación superior chilena durante las últimas 3 décadas. Así entonces, los objetivos específicos se enmarcan dentro de un objetivo general que apunta hacia el poder determinar de qué forma estas agencias internacionales han logrado influir en el diseño e implementación de políticas de educación superior en Chile durante los últimos 30 años, tanto en los niveles de cobertura, acceso y financiamiento del sistema. Así entonces, los objetivos específicos están enmarcados en línea y coherencia con las preguntas de investigación. 1, respecto a evaluar las tensiones que surgen en el diseño e implementación de políticas de continuidad en los últimos 30 años. Un segundo objetivo específico apuntando hacia establecer en base a la propuesta de Max Weber los 3 tipos de dominación que propone la teoría de Max Weber, el poder enmarcar entonces las relaciones que existirían entre estos organismos internacionales y los gestores de nuestra política pública, y por último, analizar cómo se ha contextualizado y abordado el rol del Estado respecto a la cobertura, acceso y financiamiento del sistema de educación superior a lo largo de los últimos 30 años. En cuanto al contexto en que se enmarca la presente investigación, he determinado incluir algunos antecedentes normativos y financieros que permiten describir este contexto. En este caso, el primer principio que deseo traer a esta presentación es el de la subsidiariedad, reconocido tal vez icónicamente a través del texto llamado El Ladrillo, el que forma base de la política económica y social de la dictadura del general Pinochet, en donde se logró establecer que la educación superior debe ser visualizada como un beneficio directo a quienes acceden a ella y que por tal razón no debe ser considerada como una obligación del Estado. En este sentido, entonces, la educación superior no debería estar sujeta a ningún tipo de gratuidad ni tampoco a algún tipo de subsidio estatal. De tal forma, a través del principio de subsidiariedad que fue promulgado a través de este texto como resultado de un trabajo desarrollado por un grupo de economistas encabezados por Sergio de Castro, se ha logrado establecer un sistema que transforma a la educación superior en un bien de consumo y que opera bajo las lógicas del mercado. Así, entonces, en esta misma línea,
Un segundo antecedente que expongo es la nueva institucionalidad nacida a través de los decretos con fuerza de ley promulgados a partir del año 80 y enero del año 81, en donde se logró el despojo de la Universidad de Chile y de todas sus sedes regionales, misma situación ocurrida con la Universidad Técnica del Estado, y que, por cierto, tal vez como punto central, es que las universidades estatales debieron acogerse al autofinanciamiento y que además se logró establecer la incorporación de nuevas instituciones privadas al sistema de educación superior chileno. En este sentido, la nueva institucionalidad marcó un punto central y que es que se considera que el sector privado es mucho más eficiente que el sector público y se pone énfasis en el individualismo como la vía para lograr la movilidad social. Así entonces, a través de esta nueva institucionalidad, se logró impactar en diferentes ámbitos a la Universidad del Estado. Inequidad, por una parte, respecto al ingreso y la permanencia de los estudiantes, el endeudamiento incurrido no tan solo por parte de los estudiantes y sus familias, sino que de las propias instituciones, y por último, la segregación social, en donde se vio el nacimiento de un grupo de universidades altamente elitistas, selectivas y con altos aranceles. Así entonces se allana el camino para la participación de privados, trasladando el costo de la educación a los propios estudiantes y sus familias. Continuando con esta línea que nos acompaña desde el principio de la subsidiariedad, pasando por la nueva institucionalidad del año 80, llegamos a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en donde se establece que el deber del Estado se restringe exclusivamente al financiamiento de la educación básica, abandonando el Estado por completo su responsabilidad con la educación terciaria. Así entonces, el sistema de educación superior chileno mantuvo las bases que fueron creadas en el periodo del régimen militar. La educación superior continuó bajo el mismo predicamento propuesto en esta normativa del año 80-81, en donde se opera bajo las lógicas del mercado, se entregan recursos públicos a instituciones privadas y se mantiene el régimen de autofinanciamiento de las universidades del Estado. Y por último, la gratuidad en educación superior es considerada dentro de este contexto, dado su peculiaridad. Es un caso atípico en el mundo respecto a la implementación de gratuidad en educación superior, en donde el modelo chileno se caracteriza por su distanciamiento de la forma en que se implementa la gratuidad en otros países. En este caso, es conveniente mencionar entonces que la gratuidad en educación superior es implementada a través del establecimiento de tarifa no arancelaria, sistemas de doble vía y la restricción en cuanto al número de vacantes totalmente subsidiadas. Cosa distinta a lo que se puede observar en el caso chileno, que más aún hay que resaltar el hecho de que en Chile la gratuidad en educación superior no solo considera a instituciones públicas, sino que también a instituciones privadas. Así entonces, la gratuidad en educación superior no se erige como un derecho universal, sino que más bien como un beneficio y que además este continúa con las políticas de focalización que han caracterizado este periodo de los últimos 40 años. Respecto al marco teórico, se debe considerar que una política pública analizada desde una perspectiva crítica logrará contribuir a develar cuáles son las motivaciones que tienen los gestores de nuestra política pública, en particular en representación del Estado, para su creación. Pero también es importante considerar esta perspectiva crítica para el análisis de las políticas públicas, porque esto permitirá describir cuáles son los efectos posteriores que tienen estas políticas sobre los sujetos a quienes se desea impactar. Además, el marco teórico también considera la legitimidad de las relaciones de dominación y que, aludiendo a los 3 tipos de relaciones de dominación que propone Max Weber, la designación, la tradición y el caudillismo, se logrará entonces describir cómo son las acciones que surgen de una relación marcada por la dominación de los grupos hegemónicos mediante el desarrollo de una actividad crítica autorreflexiva. Así entonces, el marco teórico de esta investigación considera 3 teorías.
La primera de ellas básicamente es la teoría crítica, dado que su objetivo es el poder visualizar cuáles son las contradicciones que subyacen en esta sociedad inmersa en los sistemas de producción, consumo e individualismo. Además, la pedagogía crítica como una segunda teoría incorporada dentro del marco teórico es propuesta dado que los desarrollos alcanzados por la pedagogía crítica logran poner en el centro las acciones de índole emancipador del educando. En este sentido, entonces, no es posible disociar educación y política. Y por último, la teoría de dominación es incluida dado que a través de ella es posible señalar que el conocimiento otorga poder, lo que se traduce como una posibilidad de guiar a la sociedad dominada por los senderos que posibilitan la concreción de los intereses exclusivos del dominador. Así entonces, evocando la noción clásica de Gramsci para señalar que las personas hacen y creen en lo que las clases dominantes señalan, el análisis crítico, propositivo y orientado hacia el reconocimiento de una cultura local es la alternativa propicia para poder comprender el nacimiento de la dominación bajo este bloque histórico marcado por el poder económico y el conocimiento. Y respecto al marco metodológico, es posible señalar que este fue estructurado en base a dos fuentes de información. Por un lado, tenemos una revisión documental de los principales documentos emanados por estos organismos internacionales y también algunos cuerpos legales del Estado chileno. Y además, la fuente primaria de información está enfocada hacia las entrevistas con informantes clave, las que fueron analizadas a través del análisis crítico del discurso, y que este grupo de informantes clave fue estructurado a través de la técnica denominada bola de nieve, dada la dificultad que se tiene para acceder a este tipo de informantes. En este caso, se han considerado algunos exministros de educación, subsecretarios de la cartera y también jefes de división del mismo ministerio. Las entrevistas semiestructuradas, además, se ajustaron a los protocolos emanados por el Comité Ético Científico de la Universidad de Playa Ancha y que también se ajustan a las orientaciones que emanan de la ley 19.628 respecto a la protección de los datos personales. En cuanto a los resultados, la serie de entrevistas semiestructuradas con los informantes clave y la revisión documental permitieron estructurar 4 categorías de análisis. La primera categoría aborda el rol del Estado en la educación superior. En los relatos de los informantes clave subyace un discurso que da cuenta de una política de continuidad en cuanto a la participación del Estado en la educación pública, tanto en las áreas de acceso, cobertura y financiamiento del sistema. Es en esta línea entonces donde se observa un aumento en la participación del sector privado, tanto en el acceso y la cobertura de la educación superior. Mientras que la intervención activa por parte del Estado parece haber disminuido en las últimas 3 décadas. Así lo demuestra la matrícula universitaria para el año 2017, ocasión donde se han alcanzado niveles similares entre universidades privadas y públicas. En este sentido, los informantes clave expresan que la rigidez del ordenamiento jurídico chileno ha sido el principal obstáculo para llevar a cabo cambios estructurales en el sistema de educación superior. Esto ha generado un fenómeno de continuidad en las políticas educativas desde lo establecido hace más de 40 años, es decir, desde el año 81 en adelante. La continuidad observada durante más de 40 años no solo se refleja en las acciones relacionadas con la cobertura y el acceso al sistema de educación superior, sino que también en el financiamiento del propio sistema. Es evidente que el Estado aún no ha logrado alcanzar los niveles de gasto público observados antes de la reforma del año 81. Aunque ha habido avance en el gasto público destinado a la educación superior, todavía no se han alcanzado niveles que permitan satisfacer las demandas de la sociedad que busca una participación activa del Estado en la educación pública. Para finalizar, las declaraciones de los informantes claves indican que el Estado chileno carece de una visión clara sobre las acciones que deben emprender en su rol como sostenedor de la educación pública. En particular, se señala que
no existe una política de educación superior que contemple un diagnóstico previo, un seguimiento de los resultados obtenidos y una alineación con el relato de los gestores de la política pública y las acciones emprendidas. En síntesis, esta falta de una visión estratégica coherente estaría contribuyendo a la continuidad de ciertas problemáticas y limitando el desarrollo de las políticas efectivas para mejorar la educación superior en el país. En este orden de ideas, según las declaraciones de los informantes clave, no se reconoce que la influencia de los organismos internacionales en la política de educación superior del Estado chileno haya sido significativa, sino que más bien se alude al fenómeno de la globalización, de la apertura económica que el país experimentó con el retorno a la democracia para sustentar las acciones emprendidas en este periodo. Paralelamente, esta influencia respecto a los organismos internacionales en el diseño de la política pública en materia de educación superior no se percibe como un factor que limite la autonomía del Estado, sino más bien como una oportunidad para formar parte de la homogeneización de políticas de educación superior que se observa en diferentes países del mundo. Por tal razón, es posible sostener que el Estado chileno ha optado por desarrollar una política de educación superior que se alinee con las tendencias internacionales. Además, los informantes claves señalan que si bien el Banco Mundial posee un gran poder económico para apoyar iniciativas en el ámbito educativo, este no ha sido un factor clave en su influencia directa con Chile. De acuerdo con sus declaraciones, al retorno de la democracia, el país no requería apoyo financiero del Banco Mundial para emprender acciones en el ámbito de la educación superior. Esto indica que Chile tenía la capacidad de financiar sus propias iniciativas en este ámbito. Sin embargo, se debe considerar que existen programas gubernamentales, como es el caso del Programa de Mejoramiento de la Calidad en Educación Superior, MESESUB en sus 3 versiones, y la Ley de Universidades Estatales, que sí recibieron apoyo financiero por parte del Banco Mundial. Esto sugiere que, en ciertos casos, el Banco Mundial ha tenido un rol en el financiamiento de proyectos específicos en el ámbito de la educación superior en Chile. Por último, los informantes claves resaltan que las orientaciones provenientes de agencias internacionales, como es el caso del Banco Mundial, deben ser escuchadas y consideradas, reconociendo que estas orientaciones están basadas en el poder que se atribuye a un conocimiento profundo del ámbito educativo por parte de esta agencia. Sin embargo, es importante reconocer que si bien el Banco Mundial y otras agencias internacionales pueden aportar recursos financieros y conocimientos técnicos valiosos, es fundamental que las políticas y acciones en el ámbito educativo se desarrollen teniendo en cuenta las particularidades y diversidades propias de cada país. Respecto a los factores endógenos que han influido en las acciones y programas gubernamentales en el ámbito de la educación superior chilena en las últimas 3 décadas, los informantes claves declaran, en lo principal, el contexto histórico-político, la tradición universitaria y el desarrollo económico del país. En voz de los informantes clave, estos elementos han sido fundamentales para el diseño de las acciones emprendidas por parte del Estado chileno en relación a la educación superior. No obstante, las movilizaciones sociales han tenido un impacto significativo en la definición de las políticas educativas. Los movimientos sociales, como los vividos en el año 2006-2011, han influenciado las acciones que el Estado ha emprendido en el ámbito de la educación superior. Comillas, es importante considerar la voz y las demandas de los movimientos sociales en la formulación de política, ya que representan las aspiraciones y necesidades de la sociedad. Así lo declaró de manera enfática una de las informantes clave. En sintonía entonces con las demandas de una educación superior de calidad y alejada del lucro,
es necesario destacar las acciones concernientes a los apoyos económicos a los estudiantes, donde se ha observado un aumento en la cantidad de becas y en la cobertura del programa de gratuidad en educación superior. Sin embargo, es relevante señalar que los informantes clave no hacen una distinción entre la educación pública y privada al asignar este tipo de apoyo. Prevalece la idea de que el beneficiario es el estudiante, independiente del tipo de institución al que asista. En esta línea, entonces, se destaca que la cantidad de becas y estudiantes con gratuidad muestra una participación similar, tanto en universidades públicas como privadas. Esto refleja, entonces, la continuidad del principio de la subsidiariedad que guía las acciones del Estado por más de 40 años. La última categoría de análisis revela que las prioridades que subyacen en las acciones y programas asociados a la educación superior por parte del Estado chileno apuntan hacia el desarrollo de un mercado educativo, especialmente en lo que se refiere al acceso y cobertura del sistema. En este sentido, entonces, se destaca que aproximadamente la mitad de los estudiantes provenientes de la educación pública acceden a la educación universitaria, con una mayor concentración de matrículas en universidades privadas, tanto fuera como dentro del CRUCH. Esto evidencia el descuido por parte del Estado chileno hacia la educación superior, ya que ha delegado sus responsabilidades en instituciones privadas y ha fomentado un mercado de la educación superior que se rige casi exclusivamente por las lógicas comerciales. Por último, la revisión documental y el análisis de los relatos de los informantes claves revelan que el Estado chileno considera el financiamiento como una herramienta para regular el sistema de educación superior. Se ha observado que el financiamiento se utiliza para incentivar a las instituciones de educación superior a participar en programas de aseguramiento de la calidad. En esta línea, entonces, se destaca que los procesos de acreditación llevados a cabo por la CNA evidencian que las universidades públicas, las que carecen de un financiamiento sólido por parte del Estado, obtienen mejores resultados según los criterios aplicados por la CNA. Más del 90% de las instituciones de educación superior pública tienen acreditaciones de más de 4 años, mientras que en las instituciones privadas la mayoría se concentra en los niveles medios de acreditación. En conclusión, el análisis de las categorías de estudios destacan la necesidad de una política educativa más clara y coherente por parte del Estado, que considere las demandas de la sociedad y promueva una educación superior más inclusiva y equitativa. Por último, se requiere una mayor atención a las necesidades de las instituciones públicas de educación superior y una participación activa del Estado en la regulación y financiamiento del sistema de educación superior. Por tanto, el Estado debe generar una visión estratégica a largo plazo y un enfoque centrado en la calidad y pertinencia de los programas ofrecidos. En cuanto a las conclusiones, lo que se observa en los relatos de los informantes clave es una ausencia de una política de educación superior. Es decir, el Estado chileno en este periodo de tiempo se limitó al desarrollo de acciones y planes vinculados a programas gubernamentales, pero sin una proyección de largo plazo que solo intentaban abordar la coyuntura y que, en definitiva, no se hacen cargo de los problemas estructurales del sistema de educación superior chileno. En consecuencia, lo que se observa es un Estado deficiente para establecer una política capaz de cambiar el modelo subsidiario que nos acompaña por más de 40 años. El rol del Estado con las instituciones de educación superior pública se mantiene invariable desde el año 81. Las políticas de privatización y mercantilización y desregulación de las instituciones de educación superior se ha agudizado y se continúa con una política de autofinanciamiento de las instituciones públicas. Así, en este contexto, lo que podemos observar es una expansión del sistema universitario a través de la privatización, con una participación que bordea las instituciones privadas cercano al 70%. Que existen compromisos financieros con el Banco Mundial en la implementación de programas y acciones por parte del Estado chileno, y que evidentemente
existe una influencia de los organismos internacionales y que se basa principalmente en dos factores: el aparente conocimiento profundo sobre la educación superior y su poder económico. Así entonces, las conclusiones generales de esta investigación logran determinar la existencia de la influencia de los organismos internacionales en el diseño e implementación de las políticas de educación superior en Chile durante las últimas 3 décadas. Sus recomendaciones y directrices han tenido un impacto crucial en áreas como el acceso, la cobertura y el financiamiento del propio sistema. Existe una relación de dominación entre estos organismos internacionales y los gestores de nuestra política de educación superior. Y esta relación, por cierto, se basa en, de acuerdo a lo propuesto por Max Weber, en la tradición y la legitimidad de esas relaciones. Existe una sumisión de las autoridades nacionales respecto a los poderes que ejercen estas agencias internacionales, aceptando de manera casi incondicional las directrices y recomendaciones, sin cuestionar su pertinencia o los posibles efectos que causaría en la sociedad chilena el aplicar políticas o orientaciones de políticas descontextualizadas. Así entonces, la ausencia de una política de educación superior marca este periodo de tiempo, el que se destaca por la privatización y el debilitamiento de la educación pública. Algunos de los aportes: se espera, en definitiva, el poder implementar planes o reformas capaces de incidir en el desarrollo de un sistema de educación superior en donde se contemple un diagnóstico amplio y se incorpore las necesidades para poder construir una sociedad más justa e equitativa. La visión del Estado sobre la educación superior pública debe considerar, por cierto, las necesidades del sector productivo, pero también se debe considerar cuáles son las demandas reales de una sociedad que aspira a una igualdad, a una sociedad más justa e equitativa. En otra dimensión, la oferta económica, la oferta académica por parte del Estado debe estar regulada. Así, entonces, el poder controlar el crecimiento del sistema, por sobre todo respecto a la oferta del sistema de educación superior, que en muchos casos considera algunas carreras que no tendrían un campo laboral asegurado para sus egresados y titulados. Y por último, el modelo subsidiario debe ser erradicado del sistema de educación superior chileno, y con lo cual me refiero a que se debe considerar un financiamiento basal de la educación pública, restar la participación del Estado en iniciativas privadas y considerar una regulación más estricta sobre todo el sistema. Así, las recomendaciones finales es el poder fortalecer la estructura de financiamiento permanente y robusta de el sistema de educación superior público, establecer mecanismos de control estricto y evitar la creación de instituciones de educación superior de baja calidad, tener una visión respecto a la educación superior, no considerándola solo como una herramienta para el beneficio personal, sino que más bien la educación superior se debe considerar como un espacio que beneficia a la sociedad chilena en su conjunto y tener un sistema caracterizado por su capacidad para fortalecer las disciplinas, que sea un espacio para brindar una educación integral y que considere mecanismos que permitan construir una sociedad más cohesionada, justa y equitativa. Así, la presentación termina con las referencias utilizadas en esta instancia. Muchas gracias y creo que he cumplido con el tiempo destinado para este cometido. Muchas gracias, Julio. Exactamente 30 minutos, casi como con cronómetro. Así que vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Iniciamos
con la profesora Daisy González Parada en su calidad de profesora no adscrita. Ya voy a hacer prueba de sonido. ¿Se escucha bien? Sí, todo Ya. bien. Gracias. Julio, bueno, te felicito por el trabajo realizado. Ahora en la temática y de acuerdo a todo lo que dijiste, no concuerdo mucho, pero sí tengo algunas preguntas, ¿ya? Con respecto a tu investigación, los informantes claves, ¿quiénes eran? Personas que no me quedó claro o me distraje ahí. ¿Quiénes fueron tu ¿Contesto informantes? inmediato o todas las preguntas primero? No, al tiro, porque así voy siguiendo. Ya, ok, profesora. Sí, los informantes clave son ex ministros de educación. En el caso particular me refiero a Sergio Vitar, a Felipe Bulnes, perdón, voy a mirar mis apuntes que están en mi espalda. Adriana del Piano, como subsecretarios fueron considerados Valentina Quiroga, María Pilar Romaguera y Raúl Alar también. Y jefe de división, Ricardo de Reich. En el caso particular, lo que más me concentró en ese informante clave fue su participación en los programas MSSU. Ya, súper. Ahora, mi tema es, de acuerdo a todo tu diálogo, a todo lo que presentaste, ¿qué aspectos positivos? ¿Encontraste algún aspecto positivo? Porque encontré que todos los aspectos que tú hablaste fueron como muy negativos con respecto a la realidad actual que se refiere a la educación superior en Chile. Si bien es cierto, las universidades privadas o las instituciones privadas abrió el campo y abrió matrícula a personas que jamás a lo mejor hubiesen entrado a una institución estatal. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos un gran porcentaje de personas que lograron tener títulos universitarios que de otra manera no lo habrían logrado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué aspectos positivos, de acuerdo a toda tu visión, se podrían recabar o encontrar en este proceso de investigación que tú hiciste? ¿O todo es negativo con respecto a la educación privada? Bueno, primero debería aclarar que tal vez los énfasis, sobre todo en esta presentación, puedan ser entendidos como que todo es negativo. En realidad, la investigación en sí no hace ningún tipo de juicio respecto a si es algo positivo o negativo lo que se ha vivido durante los últimos 30 años. En particular, los principales hallazgos están enfocados hacia que lo primero es la ausencia de una política de educación superior chilena. Ese es el principal aspecto que consideran las conclusiones de este trabajo. Existe una política de continuidad, es decir, ha existido pocos cambios en los últimos 40 años. Ya me extiendo en el tiempo y considero en esta declaración lo ocurrido a partir del año 81 en adelante. Ahora, claro, efectivamente, concuerdo con que la participación del mundo privado ha posibilitado el tener un aumento sostenido a través de los años de la matrícula en educación superior, y obviamente eso no lo considero de ninguna forma como un aspecto negativo del periodo estudiado. Lo que sí hago énfasis es respecto al abandono por parte del Estado de las instituciones públicas. En esta investigación creo que los énfasis han sido puestos particularmente en el rol que tiene el Estado con la educación superior pública. Y de ninguna forma el atribuir un aspecto negativo hacia lo que se observa en la actualidad. No sé si he logrado responder a la pregunta, profesora. Sí, yo he tenido la suerte de trabajar en privado y público, entonces por eso te digo que he sido tan feliz trabajando en una institución privada como en una institución pública de la cual he estudiado. Entonces, también he sentido que, si bien es cierto, las universidades privadas se masificaron, tenemos mucho, más de lo que a lo mejor podríamos esperar,
pero también ha impulsado a las universidades privadas en muchos aspectos, en poner mayor énfasis en otros aspectos que a lo mejor se habían dejado de estar. Entonces, siento que ha sido bueno, fija desde ese punto de vista. Ahora, obviamente, claro, concuerdo contigo de las políticas públicas, educación superior que se han ido abandonando en las estatales, ¿ya? Pero no, aún así siento que hay bastantes aspectos positivos con respecto a la formación de profesionales, que es en el fondo el objetivo principal. Ahora mi otra pregunta está con respecto a toda la investigación que tú hiciste. ¿Cuál sería tu ideal de política pública? ¿Cuál sería la sociedad ideal que tú te imaginas a través de todo lo que investigaste? ¿Cuál es tu propuesta en el fondo? Porque una cosa es todo lo que investigaste, pero ¿cuál es tu propuesta al final? Sí, mi propuesta en definitiva es tener un Estado que asuma un rol activo respecto a la educación superior pública, entregando un financiamiento basal robusto para que las instituciones de educación superior pública puedan operar libremente. Eso por parte de la visión del Estado. Ahora, respecto al desarrollo de una política pública en materia de educación superior, lo que se espera es que exista un relato que sea coherente con las acciones emprendidas por los gestores de la política pública, cosa que muchas veces no hemos podido observar en este periodo de tiempo, y además que estas acciones y programas gubernamentales tengan un seguimiento, una evaluación en el tiempo y que se le dé una continuidad. Eso es lo ideal respecto a mi visión en cuanto a el rol activo por parte del Estado en materia de educación superior. Ahora, además, debo agregar que el considerar las demandas que plantean los movimientos sociales, efectivamente estaríamos dando respuesta a la voz de la sociedad a la que se desea impactar con esta política pública. Sin embargo, esto es netamente coyuntural y que puede desvirtuar cuál es el rol efectivo que debe tener el Estado. Es decir, no actuar en base a la contingencia, sino que en base a la propuesta de país o a la propuesta de construcción de una sociedad que sea mucho más justa. Esos serían los ideales respecto a la visión que tengo del rol del Estado con la educación superior pública después de esta investigación. Ya, es decir, tú ves no solamente el autofinanciamiento, no solamente algo que tenga directa relación con que sea gratuito. Tú postulas y el día de mañana yo te designo o te designa ministro de Educación. ¿Cuál sería tu primera acción? Imagínate que tienes la Universidad de Playa Ancha directamente con incidencia que tú puedes hacer acciones. ¿Qué harías? La Universidad de Playa Ancha es pública, sí. No recibe todo lo que nosotros financieramente podríamos tener. ¿Qué modificaciones harías tú? Mi propuesta en ese sentido, posicionarme como rector de la Universidad de Playa Ancha. No, te digo, tu posición es Ministerio de Educación, porque tú vas a ser gestor de futuras políticas públicas. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cuál sería tu acción? Sí, creo que otro de los aportes que mencionaba en esta presentación es respecto a la visión que se tiene sobre la educación superior en sí. Esta, por lo menos, creo que los énfasis se han puesto en una educación netamente técnica que apoye las demandas del sector productivo, pero que fomentan de forma paralela el individualismo, puesto que ahí se ha puesto el énfasis para lograr la movilidad social de los estudiantes. Entonces, considerar una educación netamente técnica en donde no se desarrolle de forma integral el ser humano partícipe de una sociedad
creo que es el énfasis que podría asumir si estuviera a cargo del desarrollo de las políticas públicas en materia de educación superior. Ya. Y por último, ¿en tus políticas públicas incluirías aportes de privados a instituciones públicas? O tal vez lo entiendo al revés, aporte a instituciones privadas, ¿no? A eso se No, refiere. la institución pública necesita y siempre requiere recursos. Ok. ¿Creerías algún donde la empresa privada o todos los aportes privados puedan aportar a instituciones públicas o lo vetarías? Bueno, es algo que realmente no es algo que haya pensado, ¿no? Pero considero que si existe un financiamiento basal sólido por parte del Estado hacia las instituciones de educación superior pública, no estaríamos en la situación que se describe, ¿no? En donde las instituciones de educación superior necesitan recibir aportes privados para poder mantener en funcionamiento a la universidad, en este caso Universidad de Playa Ancha, por ejemplo. Ya. Listo, Julio, te dejo. Muchas gracias por haber respondido a las preguntas. Gracias, No, muchas gracias. Gracias a usted, Muchas profesor. gracias, profesora. Continuamos con el profesor Rodrigo Bazán, en su calidad de profesor extramural. Julio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podrías cerrar la presentación, Julio? Para poder... Dejo de compartir. Sí, sí. Ok. Ahí sí, Julio. Una pregunta, tú mencionaste que estos organismos internacionales de alguna manera habían incidido en el escenario educativo político chileno y centraste en 3 puntos esa incidencia, pero creo que queda un cuarto punto por ahí y a lo mejor me gustaría conocer tu percepción. ¿Cuánto ves que tal vez este impacto de estos organismos públicos se baja al currículum en ciertas carreras? ¿Cómo crees tú que esta incidencia internacional para poder determinar ciertas políticas educativas en Chile también han incidido tal vez en las orientaciones que han tomado algunas carreras? Pues, ¿cómo ves tú ese tema? Creo que también podría responder en línea con algo que mencioné hace minutos atrás respecto a esta orientación técnica por parte del Estado respecto a cuál debe ser el tipo de educación que se entrega en las instituciones de educación superior. Una educación técnica que obviamente promueve de cierta forma la movilidad, ¿no? El poder trasladarse por parte de los estudiantes en diferentes partes del globo. Creo que uno de los principales puntos que han logrado penetrar por parte de estos organismos internacionales dentro de la construcción de los currículum que se ofrecen en las diferentes casas de estudio. Esa posibilidad de movilidad de los profesionales dentro de los diferentes países. Julio, y yéndome a otro lado, tú optaste por, yéndonos hacia el plano metodológico. ¿Por qué una metodología donde de alguna manera el levantamiento de información que tú pusiste en práctica, si bien es interesante desde la subjetividad, porque puedes ahondar tal vez en la visión tal vez de ciertos actores clave, pero a su vez limita ya a lo mejor una mirada más general, mucho más global desde esa perspectiva? ¿Por qué optaste por esa mirada metodológica? Mi visión respecto a las tensiones que se producían entre lo que la sociedad en sí demanda respecto a las acciones que ha emprendido el Estado chileno durante los últimos 30 años, era una tensión que la quise investigar respecto a quienes formaron parte activa, los actores principales en el desarrollo de
lo que hasta ese entonces yo creía que era la política de educación superior chilena en este periodo de tiempo. Pensaba en sí que se habían hecho muchas modificaciones respecto a lo que se observaba previo al retorno a la democracia, y en ese sentido me interesó conocer cuáles habían sido las dificultades que habían tenido los gestores de nuestra política de educación superior para poder emprender acciones que dieran respuesta a las demandas de una sociedad más justa, ¿no? Y por tal razón consideré entonces el entrevistar a una serie de actores clave en este periodo de tiempo y analizar cuál era su discurso, cómo enfrentaban mis preguntas respecto a las cosas que se habían hecho en este periodo, y básicamente lo que me concentré fue propiamente tal en el discurso de las personas, más que analizar tal vez de manera cuantitativa los resultados que se han obtenido en estos 30 años. Eso me llamó mucho más la atención, el poder conversar con estas personas y comprender por qué se hicieron o se dejaron de hacer algunas acciones. Muchas gracias, Julio. Yo no tengo más preguntas. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Continuamos con el profesor Javier Vergara, en su calidad de profesor informante. ¿Me escucha bien, cierto, Julio? Sí, profesor, muy bien. Primero que todo, le felicito por llegar a esta instancia. Me alegra mucho que esté hoy día haciendo la defensa de su tesis doctoral. Eso lo primero. Bueno, le quiero hacer una advertencia que yo en general, para analizar la política pública, no la separo tanto de lo que es la política educativa en Chile o en el mundo. Entiendo de que, claro, se trata de un estamento, de un nivel, sin embargo, uno no puede abstraerse de que es un conjunto de cosas. Esa es una primera advertencia, por eso que a lo mejor de repente yo planteé algunas cosas que refieren al sistema educativo regular. Tengo algunas cosas, ya en verdad escuchándolo con mucha atención, noto que algunas cosas ya están respondidas. No voy a volver sobre lo mismo, pero bueno, una primera cuestión es, claro, la política. Hay un autor curriculista, ¿no? Glatton, norteamericano, que crea una taxonomía para explicar, le llama currículum de cascada. Entonces, claro, ahí él fija el rol que cumplen los organismos internacionales que entregan normativas sobre políticas a los diferentes estados a los cuales adhieren esas organizaciones. En el caso de Chile, adhieren, ¿cierto?, como la mayor parte de los países del mundo, a la UNESCO. Y claro, también desde el año 2010 a la OECD, y claro, el Banco Mundial tiene una tuición prácticamente en todos los países. Justamente hay algunos documentos del Banco Mundial del año 2018, ¿no? Aprender a hacer realidad la promesa de la educación, se llama el texto. Ahí hay algunos lineamientos sobre política en educación superior que se reafirman un poco en unos documentos que hay de este año, donde el Banco Mundial se preocupa mucho, hace énfasis del tema de la calidad y la equidad en las universidades estatales. Eso es una cosa, ¿no? Es muy reciente, sí, este documento del año 23. Me parece que usted no lo incluyó por razones obvias en su tesis, en su escrito. Yo tuve la suerte de leer y que me pareció estupendo. Realmente disfruté mucho, particularmente de las entrevistas que usted hizo, porque son personalidades de la educación chilena, eso no se puede desconocer. El segundo documento del año 21 de la OECD, donde la educación del mañana, ¿no? Ahí también hace énfasis en la necesidad de repensar algunos elementos de la educación superior. Estaba pensando también que el año 17 la OECD hizo algunas recomendaciones, las ha hecho siempre, ¿no?
Bueno, particularmente a propósito de la prueba PISA, pero en general hay documentos globales que hablan de la educación pública y en particular de la educación superior, haciendo énfasis sobre todo en este tema de la brecha que se ha producido en Chile. Los informes sobre Chile de la OECD remarcan en los últimos insistentemente el tema de las brechas y la profundización de las diferenciaciones sociales, particularmente que se producen en la educación chilena, y ahí hace recomendaciones. También sobre el rol docente y el desarrollo profesional. El informe del año 17 prácticamente fue copiado textual y pasó a ser parte de la política pública en el gobierno de turno. Eso es la primera referencia. La segunda cosa que quería señalar sobre el debilitamiento de la educación pública, ¿no? Bueno, ahí aquí copié alguna frase suya, dijo usted que, claro, el gobierno actúa en la contingencia, en cambio el Estado tiene una visión de largo plazo. A ver, aquí hay una cosa que a lo mejor puede ser una pregunta interesante, no como pregunta, como tema para que usted pueda hacer un comentario. Se ha reiterado que uno de los problemas que tiene la educación chilena es que la educación está precisamente en manos del gobierno y no del Estado. Por lo tanto, cada 4 años en Chile cambia la política, porque cambia el color, digamos, del gobierno de turno. Entonces eso da una inestabilidad muy fuerte que yo lo podría decir ahí con un poquito más de conocimiento. El tema del currículum es crítico, porque no bien se dicta la nueva política curricular, inmediatamente no se produce la apropiación por parte de los agentes, ¿no?, que bajan las políticas, por decirlo de alguna manera, y ya viene una política nueva. Entonces a lo mejor usted podría comentar algo respecto de eso, porque en el caso de los países desarrollados en general, ¿no?, y ahí podríamos hacer algún listado en el hemisferio norte particularmente, las políticas educativas son de Estado. Por lo tanto, eso le da una fuerte estabilidad a la política educativa. No cambia porque sí. El modelo educativo nacional cambia cada 4 años. En cambio, el modelo económico nacional está prácticamente afincado desde el ladrillo en adelante, que usted mostró ahí incluso en la portada, que yo conozco también. Bueno, ahí, claro, hay unos desafíos de la educación pública que tienen que ver con las necesidades actuales y, sobre todo, proyectar la investigación y la formación. Todas estas cosas que usted mencionó, a mí me gustaría volver sobre lo anterior, en el sentido de que le dejo como tema, ¿no? ¿Qué pasaría si la política educativa nacional no fuera materia de gobierno, sino que fuese materia de Estado? Y lo otro, nada más, quería preguntarle, usted habló de análisis crítico de discurso, ¿se refiere a la propuesta de Van Dijk o de Meyer o de Budak? Porque en la lectura que hice del texto no noté tanto énfasis en eso, ¿no? Porque, como dice Van Dijk, el discurso es vivo, el discurso vivo. Entonces, claro, como son protagonistas de la política, quienes fueron entrevistados, que me parecen fantásticos, las fuentes que usted tuvo en eso, fantástico, ellos obedecen a políticas. Entonces, no noté en el análisis que usted presenta, y ahí estoy yendo, perdóneme, al texto que leí, no noté el acento. A lo mejor usted podría ahora resaltar cómo, ¿no es cierto?, se enfoca desde el análisis crítico del discurso. No sé si es Van Dijk o es Budak o Meyer o Ibáñez, incluso español, en fin, hacer esa el resumen. Le planteo política de Estado, política de gobierno, la educación y solamente un matiz sobre el tema del análisis crítico del discurso. Muchas gracias y le vuelvo a reiterar, fue para mí un agrado haber leído el texto, realmente un agrado, lo felicito y bueno, también al profesor Espinosa que fue su guía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor. Particularmente respecto al análisis crítico del discurso, Van Dijk, sí, efectivamente es a lo que yo apuntaba y que usted me lo hizo ver dentro de las observaciones de la primera revisión del texto. Eso lo recuerdo muy claro.
lo que yo pretendía era el poder llevar a los entrevistados hacia el periodo de tiempo en donde ellos fueron los protagonistas en cuanto a la política pública en materia de educación superior, y que me describieran cuál había sido el contexto que se enmarcaron las acciones que ellos llevaron a cabo en su rol como ministros de educación. Pero sin duda, bueno, todos actuaron desde una posición muy política partidista, ¿no? Casi siempre dando justificación del por qué no se hicieron las cosas en cuanto a la resistencia del adversario político que tenían. Esa fue la tónica de todas las entrevistas. Por lo tanto, sí, lo que yo quería era situarlo en ese contexto, en ese periodo de tiempo, que me hiciera una evaluación de lo que vivía el país en aquella oportunidad y cómo abordaba el Estado los desafíos que le imponía la sociedad respecto a las acciones que se debían emprender en cuanto a la educación superior. Fue difícil por lo que le explicaba, porque era muy político para su respuesta y bueno, siempre encontrando la justificación de por qué se hizo o no se hizo determinadas acciones. Y respecto la otra pregunta que usted me hacía, ¿no? Si me recuerda, profesor, los nervios me traicionan. No, tranquilo. Yo le decía que, no sé, es como un tema, no es pregunta. Perdón. La disyuntiva. Educación en manos del gobierno, educación Sí, en manos exacto. Sí, en ese sentido, claro, efectivamente, lo que yo doy cuenta en esta investigación y que lo resalto cuando digo que se actúa en base a la contingencia, que las acciones que se emprenden básicamente es para resolver una coyuntura, un problema o para ganar una elección, como fue el caso de la presidenta Bachelet con sus propuestas a raíz de los movimientos estudiantiles del año 2011. Efectivamente, todo lo que logré observar en este periodo de tiempo respondía a políticas de gobierno y no de Estado. Lo que sí debo resaltar es que evidentemente lo que hay es una continuidad respecto al rol que tiene el Estado y que eso ha sido invariable. Es decir, todas las acciones que se han emprendido en estos últimos 30 años, 1990-2020, que fue en lo que yo me concentré, lo que se ve son pequeñas acciones que no logran mellar por completo el modelo que existe detrás y que es el que nos acompaña por más de 40 años. Y que tal vez eso, claro, eso tal vez lo podríamos considerar como una visión de Estado, porque así lo es. El Estado ha asumido una visión respecto a su abandono de la educación superior respecto, por ejemplo, al financiamiento. Eso está claro, es evidente, así lo demuestra las diferentes fuentes que he consultado y por tanto eso lo podríamos atribuir o lo podríamos clasificar como una política de Estado, ¿no? Pero todas las otras acciones, incluyendo, por cierto, lo más reciente, gratuidad en educación superior, en muchos casos corresponden a acciones de los gobiernos que lamentablemente solo duran 4 años y por lo tanto una y otra vez tenemos estos cambios. Eso sin lugar a dudas me lleva al sostener, ¿no? La ausencia de una política de educación superior. Solo vemos acciones en muchos casos inconexas que no tienen una proyección a largo plazo. Sí, muy bien, Julio, conforme. Sin duda la urgencia del voto es la que define las acciones de los gobiernos de turno. Muchas gracias. Nuevamente le reitero, fue un agrado leer su trabajo. Felicitaciones. Gracias, profesora Carolina.
Muchas gracias, profesor. Continuamos con la profesora María Jacqueline Rojas en su calidad de profesora informante. Ahí sí, ahí sí. Bueno, ya había saludado a Julio al inicio. También tuvimos posibilidad de compartir cuando estaba de estudiante, así que han pasado varios años, pero por supuesto siempre un gusto reencontrarlos en estas circunstancias, ¿no es cierto? Bueno, algunas preguntas, comentarios, y bueno, lo último está vinculado un poco a lo que planteaba Javier, porque yo anoté aquí una frase que tú dijiste, ¿no es cierto?, como respecto de los actores, que me parece que es uno de los puntos más llamativos de tu trabajo, de tu tesis, ¿no es cierto?, a las personas, a los actores clave a los que pudiste tener acceso, porque indudablemente fueron, ¿no es cierto?, parte de las decisiones seguramente que se han tomado en estos años. Entonces tú dijiste algo así como que todos han aceptado como esta relación de dominación, ¿no es cierto?, sumisamente, ¿no? Sumisamente. Entonces es como fuerte ese planteamiento. Pero también yo decía, pero bueno, aquí han pasado, ¿no es cierto?, en toda esta cantidad de años, también gobiernos distintos, pero sin embargo, al parecer, ¿no es cierto?, había una cierta continuidad, y ya lo retomaste tú. Pero igual te quería como preguntar, ¿es solo esta dominación sumisa o respecto de estas agencias, o también uno le podría dar otra lectura a eso, entendiendo que, como tú también planteas ahí, que hay un cierto prestigio y una cierta legitimidad de estas organizaciones, que además son organizaciones de nivel internacional, ¿no es cierto? ¿Podría haber otra lectura u otra forma de entender, de interpretar esto pensando en la internacionalización, en la globalización o en otro enfoque? Como comentario tuyo. Sí. Bueno, es evidente que el énfasis puesto en la internacionalización y, por cierto, en la globalización son los principales argumentos que declaran los informantes claves para justificar las acciones que han emprendido y que se alinean con las orientaciones de política que emanan de los organismos internacionales, como es el caso del Banco Mundial. Ahora, haber utilizado la teoría de poder y dominación de Max Weber, en donde se habla, por ejemplo, en términos de la subvisión respecto a la dominación en sí, claro, efectivamente podría ser interpretado como algo tal vez excesivo y que deja de lado esta otra mirada respecto a la inserción en el mundo de los estudiantes chilenos. Si es que nos alejamos de estas orientaciones. Pero efectivamente, al estudiar desde esa perspectiva, desde la teoría de poder y dominación de Weber, lo que vemos es una relación marcada por la dominación que ejercen estos organismos internacionales y que principalmente se debe al poder de conocimiento respecto a una materia, en este caso educación superior, y que así lo declaran los informantes clave. Creen y atribuyen este conocimiento profundo sobre la educación superior a estos organismos internacionales y por lo tanto no debería extrañar de que Chile se ajuste a los lineamientos que emanan de estas agencias internacionales. A la mirada de los informantes claves, cuando yo hacía planteamiento en esta línea, lo que estoy expresando ahora, efectivamente existía un reconocimiento respecto a que sí, son escuchadas las orientaciones, pero cuando hablamos en términos de dominación, aludiendo a la teoría de poder y dominación de Weber, efectivamente ahí como que ellos rechazaban mi propuesta y me decían que no se trata de eso, no se trata de la dominación o de la sumisión a estas orientaciones, sino que más bien son organismos internacionales a los que se debe escuchar porque ellos
tienen un conocimiento sobre la educación superior y tenemos que estar alineados en el concierto internacional para formar parte de esta aldea global. Y también como continuando con eso, entonces, de acuerdo a lo que tú planteaste, ¿qué particularidades o diversidades entonces como más propias de nuestro país consideras tú que no se han considerado y que deberían haberse considerado, ¿no es cierto?, en una actitud no sumisa a los planteamientos de estas agencias? Sí. Bueno, efectivamente, claro, el Banco Mundial promueve políticas educativas que se centran básicamente en la privatización del sistema de educación superior. Una participación activa del sector privado. Y por cierto, también lo que se promueve es el financiamiento que sea mixto, ¿no? Que no solo se concentre en el Estado, sino que existan otras fuentes de financiamiento y que lo que nosotros lo entendemos básicamente es como el autofinanciamiento de la universidad pública. Tal vez en ese sentido nuestra demanda está orientada hacia el lograr un reconocimiento respecto al deber que debe tener el Estado con la educación pública y que este deber se debe traducir principalmente en el financiamiento basal de las instituciones públicas, un financiamiento que les permita operar sin esta presión de el conseguir recursos a través de diferentes mecanismos, hasta incluyendo tener en juego la infraestructura física de las propias instituciones. Es en esa línea en donde yo marcaría la principal diferencia que podría establecer respecto a las orientaciones de estos organismos internacionales y lo que demanda nuestra sociedad. Esa sería una vía para poder entonces fortalecer las instituciones públicas y que tal vez este financiamiento robusto por parte del Estado le permita entonces tener una diversidad de programas en donde no solo se considera una educación completamente técnica, sino que también se puede aspirar a otro tipo de educación en donde se incluya el desarrollo de un ciudadano que forma parte de una sociedad y que no se promueva principalmente el individualismo como la vía para lograr alcanzar la movilidad social por parte de los estudiantes. Creo que teniendo el financiamiento basal robusto, entregará una libertad a las instituciones de educación superior para alejarse de esta, digamos, concentración en las demandas del sector productivo y también ofrecer otro tipo de programa que desarrolle al ser humano. Tú estudiaste también, o mencionaste, no recuerdo cuán profundamente estudiaste, pero además del financiamiento vía MES, que sé yo, lo que es hoy día el fortalecimiento institucional, ¿no es cierto? Que es, digamos, cómo se está recibiendo financiamiento. ¿Ves cambios en eso? Porque en la teoría hay una lógica distinta en lo que está potenciando hoy día para las universidades estatales los programas de fortalecimiento institucional o los recursos que vienen por fortalecimiento institucional. ¿Tú ves un cambio en la orientación? Apropiándome de una declaración de un informante clave, se señalaba que el programa de mejoramiento de la calidad en educación superior, el MESE, podría haber sido considerado como lo más cercano a una política pública en materia de educación superior, dado su extensión en el tiempo más allá del gobierno de turno, porque existía una constante evaluación del programa, pero
lo que me llama la atención respecto a esta nueva forma, tal vez de apoyar a las instituciones a partir del mes 1 en adelante, es que se continúa con esta misma lógica de no darle prioridad a las instituciones públicas Pero yo estoy por sobre las preguntando por instituciones el de privadas. fortalecimiento institucional, Julio, no por los meses, por eso te decía que Sí, se supone sí. cambia la lógica. La ley de universidades estatales, me imagino que es a lo que se refiere, ¿no? No, o sea, bueno, está relacionado, pero el programa de fortalecimiento institucional que está financiado también por el Banco Mundial, que es este programa a 10 años, ¿no es cierto?, que del 20 al 30, digamos, y que más bien va en un espíritu de fortalecer la red de las universidades estatales y el trabajo colaborativo. Sí. Yo, No sé la si... verdad, no, por eso voy a hacer esta declaración respecto a que no me siento en condiciones de poder responder a esta pregunta porque no he estudiado en profundidad ese programa de fortalecimiento. Entonces, tal vez pueda decir algo muy disparatado y que espero que no empañe mi presentación previa, ¿no? Así que prefiero abstenerme de hacer algún comentario en esa línea. Ok. La última pregunta es relacionado, ¿no es cierto?, con los temas de calidad y aseguramiento de la calidad. Donde de alguna manera tú planteaste en tus recomendaciones, lo anoté por aquí, algo así como evitar la creación, ¿no es cierto?, de instituciones, ponías tú ahí en tus recomendaciones, de baja calidad y algo más. Entonces, hoy día podríamos decir, ¿no es cierto?, que a 14, 15, 20 años, no sé ya cuánto, de la aplicación, ¿no es cierto?, de las políticas de aseguramiento de la calidad y de la acreditación en particular, estamos viendo el desaparecimiento, no sé si está bien dicha la palabra, de varias instituciones, ¿no? Producto quizá de estas exigencias que vienen a partir del aseguramiento de la calidad. ¿Cómo ves ahí la influencia de estas agencias también que tú has nombrado? Porque también mencionas en tu tesis, hay referencia, ¿no es cierto?, a que también hay influencia. Y esa sería mi última pregunta. Sí, tal vez una de las principales críticas que se puede tener respecto a los procesos de aseguramiento de la calidad es este enfoque marcado en el concepto denominado como la rendición de cuentas. Y que tal vez esa sería una de las principales influencias que tienen estos organismos internacionales, dado que es una práctica común en otra industria, en donde se evalúa la calidad de las instituciones a través de la rendición de cuentas, de el poder hacer un análisis netamente cuantitativo respecto a la gestión, el poder evaluar las acciones a través del retorno que tienen estas. Y por tanto, creo que sin duda existe un avance desde la CONAP o la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, por allá por fines de los años 90, hasta el día de hoy, efectivamente ha existido un avance, pero se continúa con esta lógica de estar revisando la gestión de las instituciones a través de los resultados de los estados financieros, por ejemplo. Y que tal vez eso nos ha llevado a tener, por ejemplo, cuerpos de docentes totalmente estresados, dada la cantidad de informes que deben emitir cada vez que se realiza una clase, por ejemplo. Toda esta rendición de cuentas es lo que yo visualizo como la principal injerencia que tienen los organismos internacionales para el establecimiento de las políticas de aseguramiento de la calidad en diferentes países, no solo en Chile. Muchas gracias, profesora. Y finalizamos la ronda de preguntas con el profesor Óscar Espinosa en su calidad de director de tesis. Gracias, Carolina. Más que pregunta, voy a hacer un comentario de cierre. Bueno, primero que nada, felicitar a Julio
por llegar al final de este ciclo, como ya lo han comentado algunos colegas previamente. Yo creo que es un hito muy importante en su carrera académica. No puedo dejar de mencionar, bueno, y agradezco mucho que me haya invitado Julio, que la universidad me haya permitido guiar también esta tesis cuando yo todavía formaba parte del programa, ¿cierto? Que lamentablemente se cerró. Y he sufrido bastante. Yo creo que la mitad de las canas que tengo se las debo a mi amigo Julio López. No obstante ello, me motivó bastante poder supervisar su proyecto de tesis, por tratarse de una temática que a mí por muchos años me ha convocado y me ha quitado el sueño, ¿ya? Y ver que Julio tenía estos intereses también comunes que no son fáciles de encontrar en nuestro país ni tampoco en América Latina, diría yo. Son pocos los estudiosos, los investigadores, o incluso tesistas que, que se enfocan en estas temáticas. Me llevó a aceptar su invitación y a hacer un trabajo muy arduo, ¿ah? Yo quisiera mencionar que Julio tiene a ver, es de formación ingeniero, ¿ya? Y Julio tomó la decisión de hacer un estudio más bien de carácter cualitativo, ¿ya? Que obviamente representaba un triple o un cuádruple desafío para él, y eso también quedó en evidencia en las revisiones de los borradores que yo le hacía, en las conversaciones, en las discusiones que teníamos sobre su proyecto, sobre sus avances, sobre las limitaciones que había en los análisis. Y Julio progresivamente fue superando o quemando etapas, creo yo, y haciendo un trabajo que es de calidad. eh, y que espero yo que sea también valorado una vez que este proyecto, esta tesis se publique. Imagino que se publicará en el repositorio de la Universidad de Playa Ancha. Sea valorado, lo suban otras plataformas también, como pueden ser ResearchGate o Academia. .edu, ¿cierto? De manera tal de que lectores no solamente nacionales, sino también extranjeros puedan reconocer un poco en el estudio, ¿cierto?, de Julio, eh, análisis y perspectivas que cuesta encontrar, y eso yo lo valoro tremendamente. Yo quería hacerte una pregunta, Julio, solamente una pregunta. Me llamó la atención que en la presentación no hiciste ninguna alusión, porque la tesis, ¿cierto?, tiene dos fuentes que son fundamentales. Una, que es la primordial, ¿cierto?, que es la de los actores o informantes clave, donde, ¿cierto?, tuviste la oportunidad de entrevistar a un conjunto de ministros, subsecretarios o ex jefes de la División de Educación Superior, ¿cierto? Y a ello te ayudé con algunos contactos. Pero otra fuente que no la explotaste en esta presentación es la de la de la documentación, los documentos estratégicos, tanto del Banco Mundial como de la OECD. Por lo tanto, me quedó un poquito coja tu mirada, ¿cierto?, respecto a la influencia que ejercen estas agencias multilaterales de financiamiento en esta breve presentación que hiciste. Entonces me gustaría que te centraras un poquito en describir cómo ves tú esa mancomunión, ¿cierto?, que hay entre documentos de política estratégica, políticas de desarrollo nacional o internacional que promueve el Banco y la OECD, ¿cierto? Conocemos bien los documentos estratégicos, algunos fueron mencionados por el profesor Vergara, pero hay otros más relevantes también, en el devenir, eh, tanto a nivel de diseño como implementación de políticas de educación superior. Creo que eh, con esa mirada podemos tener una visión más integral del análisis que tú llevaste adelante en tu tesis, porque, insisto, no, por alguna razón no lo tocaste, y yo creo que esa patita de la mesa no puede estar ausente de ningún análisis, ¿ya? Más todavía si tú en la misma metodología
lo menciona y lo consigna, ¿cierto?, como un aspecto de primera importancia. Y tú revisaste un conjunto bastante amplio de documentación estratégica de estas dos agencias, ¿ya? Así que eh, te dejo hecha esa pregunta para que un poco vayas redondeando lo que fue tu análisis y los hallazgos también que se desprenden de esta revisión documental, que van obviamente en paralelo, ¿cierto?, con las visiones, las percepciones que tenían los actores clave, ¿cierto? Y que obviamente tienen sesgo, bueno, como todo actor, ¿cierto? Todo ser humano tiene sesgo, tiene una mirada. Yo diría que en la mayoría de los actores que tú entrevistaste hay una visión bastante conservadora y muy alineada por lo mismo, ¿cierto?, con los predicamentos de agencias como el Banco y la OECD. Pero por otro lado, en la documentación uno puede ver con mayor claridad, ¿cierto?, cómo se traducen las policies y recommendations, las políticas, ¿cierto?, que recomiendan estos entes de financiamiento en las políticas o en las acciones. Ya en último término, si vamos a plantear, ¿cierto?, que no hay una política en estricto rigor en el ámbito de la educación superior en Chile, y eso lo comparto yo. Yo siempre, desde que partió Julio, él hablaba de la política de educación superior, la política, y yo siempre lo desafié desde un comienzo a que me mostrara algún documento de política de educación superior que guiara los destinos de nuestro sistema, ¿cierto?, desde los años 80 en adelante. Por supuesto que Julio, después de mucha lectura y de conversaciones con algunos actores claves, se dio cuenta de que no había, en estricto rigor no hay una política, sino que hay acciones, hay un conjunto de programas que no están concatenados entre sí, que operan como parcelas, ¿cierto?, que van de la mano de los gobiernos de turno, como bien mencionaba Javier, ¿cierto?, que van variando, pero en el fondo hay un hilo conductor, yo diría, ¿cierto?, desde los 80 en adelante, desde la dictadura pasando por los gobiernos post-dictadura, que en lo medular no ha variado, ¿cierto? Que es el régimen de autofinanciamiento, que la familia debe financiar los estudios de los jóvenes, ¿cierto? La caída del gasto público directo, que es evidente y que no se ha recuperado hasta el día de hoy. Estoy pensando en la distribución del gasto que tenía nuestro sistema, ¿cierto? A comienzos de los años 80, cuando se lleva a la práctica la reforma estructural, que da vida, ¿cierto?, a todo lo que estamos viviendo actualmente en materia de salud, de pensiones y de educación, obviamente, y ni hablar de educación superior, ¿cierto?, que se privatiza, se mercantiliza, se abre al lucro y entra en una espiral de absoluta desregulación. Algo que no mencionó y antes la palabra, Julio, no hay que perder de vista que Chile en estos momentos, a nivel de oferta, se ha hablado mucho de la oferta, ¿cierto?, y de la calidad de la oferta, tiene 17.000 programas en pregrado, colega. 17.000 programas. Es una locura. Es una verdadera locura. La regulación es mínima por parte de la CNA, por parte de ahora de la Superintendencia de Educación Superior, pero lo que está pasando es resorte, obviamente, ¿cierto?, de estas políticas privatizadoras y mercantilistas que promueven las agencias internacionales y particularmente el Banco Mundial. Y el MESESU, para cerrar intervención, ¿cierto?, no hizo otra cosa sino que perpetuar también algunas ideas que venía transmitiendo el Banco Mundial desde los años 70 y comienzo de los 80, que básicamente, ¿cierto?, dice en relación con promover la accountability, la rendición de cuentas, promover la eficiencia, entre comillas, en el gasto público, que es una frase tan cliché y utilizada, ¿cierto?, por distintos sectores, distintos actores, y todo eso en desmedro de la educación pública, terciaria, ¿ya? Y las consecuencias las han estado pagando, obviamente, nuestras universidades. En la actualidad tenemos alrededor de 10 universidades estatales que están en la UTI, Unidad de Tratamiento Intensivo, porque están con serios problemas financieros, ¿ya? Y yo no estoy inventando nada, lo ha dicho el mismo superintendente de Educación Superior
mi colega y amigo José Miguel Salazar, ya que ha dado algunas declaraciones en las últimas semanas, donde está dejando en evidencia que el escenario financiero que están vivenciando nuestras universidades y que responde lamentablemente a estas políticas de agencias, ¿cierto?, que han sido asimiladas por nuestros gobernantes, distintos gobiernos, a partir del año 82, 83, ¿cierto? Lamentablemente tienen en un enorme deterioro, ¿cierto?, el desarrollo de la Universidad del Estado. Bueno, dicho eso, Julio, te cedo la palabra, ya me extendí demasiado, perdón, para que complemente un poco y respondas la pregunta que te planteo. Sí. Bueno, efectivamente parte de la revisión documental consideraba algunos informes de estos organismos internacionales y que básicamente las conclusiones a las que yo logré arribar después de hacer esas lecturas es respecto a que es evidente el poder concordar con algunos investigadores, como es el caso de CLES, respecto a que estas políticas han fomentado la mercantilización de la educación y que han agravado de cierta forma las disparidades socioeconómicas en el acceso a la educación superior. La reforma impulsada por estos organismos internacionales, en definitiva, según McLaren, estarían creando y reproduciendo y consolidando las desigualdades sociales y económicas de los sujetos a quienes va a impactar en definitiva. Entonces, lo que veo respecto a las recomendaciones que emanan de estos organismos internacionales, por ejemplo, en el caso de la OCDE, que ha respaldado un enfoque de financiamiento mixto, instando a los países en definitiva a buscar fuentes adicionales más allá de la inversión estatal, como lo mencionaba la profesora Daisy. Han permitido entonces la participación no solo por parte del Estado respecto a la educación, sino que el financiamiento que se promueve es básicamente endosado hacia los propios estudiantes. Eso es lo que puedo extraer de algunos de los postulados que se refiere a la OCDE. Y por parte del Banco Mundial, y a propósito de la pregunta del aseguramiento de la calidad, lo que se promueve, en definitiva, es un enfoque excesivamente estandarizado y centrado en los resultados. Y que este enfoque que se plantea para el poder evaluar la calidad de las instituciones de educación superior, en definitiva, puede limitar la diversidad o la creatividad o la adaptabilidad de las diferentes instituciones que viven realidades distintas, y que cuesta el poder comprender cómo poder utilizar los mismos criterios que se proponen para evaluar a una universidad compleja con años de trayectoria con otras universidades regionales con menos recursos. Creo que esto que acabo de mencionar son parte de las principales ideas que logré absorber después de haber hecho las lecturas a algunos de los documentos que emanan de estos organismos internacionales. Gracias, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Julio, te voy a dejar en sala de espera a ti y a tus acompañantes para que la comisión califique tu defensa.
Bien, ahí estamos. Julio, para su tranquilidad le comento que usted está aprobado. Su nota de presentación es un 6,9, que corresponde al informe escrito y pondera el 60%. La nota de su defensa oral del día de hoy es un 6,6, que pondera el 40%. Por tanto, su nota final es un 6,8. Felicitaciones. No sé si el profesor Espinosa quiere dirigir algunas palabras. Bueno, si me lo permite. Julio, bueno, felicitarte por haber llegado hasta acá, haber terminado de buena manera tu proyecto. Ha sido un camino largo, que me emociona, perdóname. Ha sido un camino largo, muy pedregoso para ti, yo lo sé. Pero respondiste de muy buena manera. De manera tal que te invito a que sigas en esta senda. Ojalá que publiques, trata de sacarle provecho, lo conversábamos ahora en la comisión, que hay mucho potencial en tu proyecto de tesis, y por lo tanto trata de sacarle provecho, ¿ya? Con calma, anda generando algunos artículos, yo te puedo ayudar ahí más adelante, vamos a ir conversando, ver a qué revista puedes enviar, y no dejes de lado esto porque ha sido un esfuerzo muy grande el que has hecho, ya varios años ya en este proyecto de tesis, en un tema que es muy relevante, muy atractivo, ¿cierto? Para distintas audiencias, para distintos stakeholders, para policymakers, para académicos, para gente, y también para estudiantes, ¿por qué no decirlo? Y por lo mismo, aprovecha, ¿cierto? Lo que has trabajado en estos años, sácale lustre, sácale brillo y vas a ver que se te va a reconocer también en esta otra arena, que es la arena de las publicaciones. ¿Ya? Yo creo que no puedes dejar este esfuerzo a medio camino, al contrario, tienes que potenciar un poco tu carrera académica, ¿cierto? Que tu expectativa final. Y qué mejor manera que explotando el material que tú condensaste, ¿cierto?, en tu proyecto con fuentes de primera mano y que no han sido trabajadas, ¿cierto?, por lo menos en el caso de los informantes clave a nivel nacional. Yo eso lo rescato mucho. Así que mis felicitaciones, estimado Julio, y a seguir adelante. ¿Ya? Muchas gracias por las palabras, Oscar. Muy agradecido por todo el acompañamiento durante estos años que han sido difíciles, pero ya tengo la recompensa. Muchas gracias. Bien, Julio, felicitaciones nuevamente y le comento que APP en una semana, cuando usted ya visualice su nota en sistema, puede abrir el expediente de grado en línea para tramitar su grado académico. Aprovecho de agradecer a los profesores, las profesoras por acompañarnos y que tengan una buena jornada. Nos encontraremos por ahí nuevamente en otra defensa. Felicitaciones, Muchas Julio. felicidades, Julio. Muchas felicidades. Gracias, muchas Celebra con éxitos. algo más Gracias, que un Carolina. maco, sí, po. Muchas gracias. A celebrar Oscar, un gusto. ahora. Sí, muchas gracias. A Gracias. celebrar, Julio. Un A abrazo. celebrar. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao. Chao, chao. Cuídense. Chao. Terminó. Salud. Ay, cómo Daisy. Sí. Ya. Terminó. ¿Qué? Some of those that work forces
are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told you. 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 And 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 now you do what they told you. Those who died are justified for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. Those who died are justified for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. You're justified. Those who died for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses.